La comunicación estratégica ya no es solo para las organizaciones y las empresas. Todo profesional necesita un buen manejo de su marca personal. Esto es Podium Radio, el podcast que te especializa en comunicación estratégica y manejo de marca personal. No te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal amigos? Las elecciones que estamos viviendo actualmente son las más digitalizadas de nuestra historia. Así es. Nuestros candidatos, tanto los que tienen ya larga data en el escenario político como los que se están integrando, están lidiando con un escenario donde las redes sociales son tan importantes para poder alcanzar al votante como lo eran antes las vallas, los canales de televisión o los mítines. Entonces, ¿cómo manejarse en este nuevo escenario digital cuando se trata de comunicación y marketing político estratégico? Tal y como decía al principio, no necesariamente que tengas muchos seguidores en redes sociales se traduce en votos. Eso no quiere decir que un candidato no deba cuidar sus redes sociales, todo lo contrario. Quiere decir que la estrategia tiene que ser 360 y tiene que ser muchísimo más fuerte, tiene que ser muchísimo más pensada de lo que lo era en otros tiempos. Yo diría que el marketing político estratégico es muchísimo más retador en este momento que antes de tener las tecnologías que ahora nos permiten alcanzar una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Para empezar, cuando un candidato cometía un error en medio de una campaña, en un programa, un medio, esto se podía apagar con el tiempo porque tenía un alcance limitado. Hoy en día las meteduras de pata son virales y son mundiales. Entonces, de la misma manera que tú puedes alcanzar a una población muchísimo más grande con un reel de 60 segundos o menos, esos 60 segundos o menos pueden destruir una carrera política. Y eso hace que el trabajo sea muchísimo más difícil y que tenga que ser muchísimo más pensado. Entonces, este salto que dan, por ejemplo, los políticos tradicionales al manejo de redes y a las campañas que se vertebran por redes, tiene algunas cosas que se pueden mejorar. Para empezar, no se trata de llevar a redes sociales los mismos contenidos que se tiene en el universo offline. Conquistar el voto digital es todo un reto y requiere marketing de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes pretender crear una comunidad en redes sociales con una marca política, repitiendo mensajes donde solamente estás pidiendo y no estás dando. La gente te sigue por algo que llamamos contenido de valor. Y aunque es una frase que escuchamos mucho, ¿qué es valor? Valor es que lo que tú me estás diciendo sea relevante para mi vida. Valor es que yo pueda hacer algo con esa información, que esto me eduque, que me edifique y que me lleve a tomar decisiones. Valor es que al mismo tiempo que tú estás comunicando, estés transmitiendo de una forma auténtica y fuerte esos valores que van a hacer que las personas vibren contigo y te otorguen su confianza en las urnas. No se trata de repetir una y otra vez que tú eres la mejor opción. Se trata de ir creando contenido donde tú dejes ver quién eres, establezcas presencia de marca, pero con un tono humanizante. Las personas no son perfectas, los políticos tampoco. Los perfiles mesiánicos de los años 90, de los años 80, no funcionan en este momento de la vida. La humanidad está muchísimo más despierta y ya todos sabemos que todos somos personas, con altas, con bajas, con defectos, y así te debe ver tu electorado. Te debe ver como una persona capaz, consciente, preparada, lista, organizada, pero no perfecta, porque la perfección no existe. Entonces, ¿cómo yo traduzco una campaña a redes sociales? Lo primero es que necesitas ser coherente. Tus redes sociales deben ser un espacio para conectar con una comunidad que te conozca. Entonces, ese contenido no tiene que ser un spot publicitario perfecto todo el tiempo. Por ejemplo, las historias son perfectas para crear comunidad, para hablar de tu día a día, para compartir tus pensamientos, tus dudas, las cosas que te ocurren, para hablar de una manera muchísimo más llana sobre las cosas que pasan por tu cabeza, no solamente como político o como candidato, sino también como ser humano, para compartir tu entorno, tus afectos, tus hobbies. Por ejemplo, el feed es un espacio ideal para tú poder crear un contenido donde tú conectes a través de tus propuestas, tu filosofía, tus valores. Un contenido que pueda tener un balance entre lo entretenido y lo educativo, lo informativo, aquello que llame a la crítica. Lo segundo es
que para poder conectar en redes sociales, sobre todo con la generación Z, que es ese voto a conquistar, tienes que basarte en propuestas. Muchos estudios que he podido realizar personalmente me han demostrado que la gente que vive o que pertenece a la generación Z están esperando de los candidatos en redes sociales propuestas. Más que la repetición de un eslogan vacío, quieren saber a qué vas a un puesto, con qué planes, cómo lo vas a hacer, en qué tiempo, cuál es la preparación con la que tú cuentas para poder desarrollar esa planificación. Entonces, hacer una buena campaña de redes sociales implica tener una agenda legislativa sólida, preparada. Pero en nuestro entorno político, lamentablemente, las propuestas brillan por su ausencia y seguimos teniendo campañas en las que lo que vemos es una gran repetición de contenido para intentar establecer presencia de marca, pero es como un cascarón vacío que tiene escaso valor porque no hay un contenido de fondo. Entonces, antes de dar el salto para comenzar a crear contenido de marketing político en redes sociales, primero tienes que hacer ese levantamiento de tus valores, igual que lo harías con una marca personal, y tienes que definir cuál es tu agenda, cuál es tu plan, hacia dónde vas, cómo vas, qué vas a hacer cuando llegues allí, cuáles son tus aliados, en qué cosas te vas a basar. Esa propuesta que tú presentas tiene que ser creíble y para ser creíble tú debes demostrar en el camino que tú tienes la manera de llevarlo a cabo o que por lo menos tienes un plan para hacerlo. ¿Cuáles son las cosas que te importan? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo es tu día a día? Todo eso puede ser marketing de contenido. La parte en la que tú dices que eres la mejor opción y que pides directamente el voto, realmente debería ser un 20-80, es decir, un 80% de contenido de valor que permita que te conozcan, que la gente sepa qué tan preparado, qué tan formado eres, cuál es tu experiencia previa, qué es lo que has hecho en esos espacios donde tú has podido estar, cómo has aportado. Y luego, pedir ese apoyo cuando ya tú has creado credibilidad y autoridad. No es lo mismo a nivel político presencia de marca, credibilidad que autoridad. Presencia de marca es cuando ya eres conocido, estás en todas partes, pero esta presencia de marca no necesariamente es positiva. Credibilidad es cuando tú tienes un perfil digital tan coherente y tan bien estructurado que la gente asume que aquellas cosas que expones son ciertas. Y autoridad es cuando tú demuestras un conocimiento tan profundo de aquello a lo que te vas a dedicar en base a formación y experiencia que mereces el respeto de tu audiencia, independientemente de que haya o no intención al voto. ¿Conoces o te llega a la cabeza en este momento algún político que entiendas que tiene presencia de marca, credibilidad y autoridad? Pues esa persona probablemente esté cumpliendo con todos estos pasos. Una marca política va más allá de un logo, de una paleta de colores, de un eslogan o de repetir cosas tan básicas como abrazos y besos a señoras mayores y a infantes. Una marca política hoy por hoy necesita entender cuáles son las necesidades de su audiencia y poner a su audiencia en el centro. Que tú seas el mejor en lo que haces no le importa a las personas de los barrios o a las personas que te consumen por internet. Lo que tú puedes dar, lo que tú puedes construir, aquello en lo que tú puedes sumar es lo que importa. El problema a solucionar. Realmente, una campaña política estratégica llevada en redes no es muy diferente a lo que tiene que hacer un creador de contenido, que es dar valor, solucionar un problema. Los creadores de contenido que logran desarrollar un nicho fuerte son aquellos que resuelven un problema puntual. Así de llano, ni más ni menos. Entonces, para tú poder proyectarte en redes sociales, tienes que saber primero quién eres, quién vas a ser en el mundo digital, cuál va a ser tu estrategia para captar ese voto. Y de eso empieza por respetar a tu audiencia, no llevándoles contenidos que le traten como si no fueran personas con una capacidad crítica. Entender a tu audiencia y poder crear un contenido adaptado. Mantener presencia en redes sociales con un contenido diferenciado por red, es decir, utiliza las potencialidades de cada red para llevar tu mensaje. Tú tienes unos mensajes clave, ese mensaje clave es el mismo, pero cada uno de esos mensajes se puede vertebrar con un contenido diferente a través de diferentes redes. Por ejemplo, en LinkedIn, ¿qué debería ser un candidato? Debería escribir artículos muy interesantes, debería plantear preguntas, debería hacer aportes, debería hacer networking con profesionales que podrían
podrían apoyarle o incluso llegar a invertir en su campaña. Debería compartir contenido interesante de sus lecturas, cosas que enriquezcan. ¿Qué puede compartir, por ejemplo, un candidato en Instagram? En sus historias puede compartir que por la mañana corre, puede compartir que le gusta desayunar y por qué, puede compartir su vida fit perfectamente, puede compartir sus preocupaciones, su llegada al lugar de trabajo, sus sesiones de trabajo con su equipo. En su feed puede compartir sus propuestas, sus ideas, fotos, videos, cosas que narren el día a día de lo que está haciendo, lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Puede compartir su visión de la cotidianidad y así sucesivamente. Cada red tiene su espacio. X, antigua Twitter, es un espacio ideal para hablar de política, para fijar posiciones, pero también para tomarle la temperatura a la cotidianidad. Entonces, es muchísimo más complejo de lo que parece. Llevar una campaña a redes sociales no es vaciar todo el contenido que ya tienes en vallas y en canales tradicionales, en un Instagram, en un Facebook. No. Se trata de crear una verdadera herramienta de marketing político estratégico adaptado a redes, con estudios previos de audiencia, tomando en cuenta segmentación para tu público, haciendo una correcta inversión en publicidad, porque eso también hay que hacerlo, preparándote para la retroalimentación, tomando las medidas necesarias para entender qué está pasando, para poder leer todas esas métricas y hacer los ajustes necesarios. Ser coherente, ser auténtico y ser consciente de que el mundo ha cambiado y de que ya no puedes jugar en este nuevo mundo con las reglas viejas. Espero que esto te haya enriquecido, que lo puedas compartir y que ya no cometas estas prácticas si eres un candidato o una candidata. Hay muchas oportunidades para mejorar y muchos profesionales que te pueden apoyar para construir tu perfil político ideal en redes sociales. Hasta otro episodio de Podium Radio.